2 de julio de 1943. Aeródromo de Castelvetrano, Sicilia. El piloto del Focke-Wulf 190 jamás vio al P-40 Warhawk que descendía en picado desde las alturas hasta que el fuego de ametralladora destrozó su fuselaje, enviando su aparato en espiral hacia la campiña siciliana. El teniente primero Charles B. Hall, un joven de 22 años procedente de Brasil, Indiana, acababa de lograr lo que los comandantes de la Luftwaffe alemana consideraban imposible. Un piloto negro había derribado uno de sus cazas de élite. La esvástica pintada en el P-40L Warhawk de Hall aquella tarde se convertiría en la primera de 112 aeronaves enemigas destruidas por los hombres a quienes los alemanes llegarían a llamar Schwarze-Vogelmenschen, los hombres pájaro negros. En la Alemania nazi, la doctrina racial clasificaba a las personas negras como Untermenschen, subhumanos, incapaces de dominar maquinaria compleja o demostrar valor en combate. Las leyes de Nuremberg habían prohibido los matrimonios entre alemanes y personas de ascendencia africana. Sin embargo, allí arriba, en los cielos mediterráneos, aquella ideología estaba a punto de chocar catastróficamente con la realidad cuando 992 pilotos entrenados en Tuskegee, Alabama, demolerían sistemáticamente tanto aviones alemanes como las suposiciones germanas sobre superioridad racial. Si te interesa la historia de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete al canal y dale a la campanita, es totalmente gratuito y así no te perderás nada porque subo contenido cada día. Y ahora sigamos. Lo que los pilotos de la Luftwaffe desconocían mientras ascendían para interceptar bombarderos estadounidenses en 1943 era que estaban a punto de enfrentarse a algunos de los pilotos de caza más rigurosamente entrenados y altamente motivados de todas las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos. Hombres que habían superado obstáculos que sus homólogos blancos jamás afrontaron, que se habían entrenado más duro y durante más tiempo que los pilotos estándar, y que portaban en combate no solo el peso del deber nacional, sino la carga de demostrar la capacidad de toda una raza. Las matemáticas del combate aéreo pronto quedarían escritas en los cielos de Europa. 15.000 salidas de combate, 1.578 misiones, 112 victorias aéreas y una tasa de pérdida de bombarderos escoltados significativamente inferior a la de los grupos de caza blancos. Estadísticas que obligarían incluso a los ideólogos nazis más fanáticos a confrontar la bancarrota de sus teorías raciales. El camino hacia aquella primera victoria aérea no comenzó en combate, sino en el ambiente hostil de la segregación estadounidense. En 1925, la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos había publicado un informe titulado Empleo de mano de obra negra en guerra que concluía, comparado con el hombre blanco, posee reconocidamente una mentalidad inferior. Es inherentemente débil de carácter. Esta evaluación militar oficial afirmaba que los soldados negros carecían de la inteligencia para roles técnicos y del coraje para el liderazgo en combate. Sin embargo, incluso mientras los líderes militares se aferraban a estos prejuicios, un pequeño grupo de estadounidenses negros ya estaba demostrando que se equivocaban. Eugene Bullard había volado para Francia en la Primera Guerra Mundial porque América no le permitía servir. Bessie Coleman había obtenido su licencia de piloto en Francia en 1921 cuando ninguna escuela de vuelo estadounidense la aceptaba. Para los años 30, la Escuela de Aeronáutica Coffee en Chicago había formado a docenas de pilotos civiles negros, demostrando que la habilidad de vuelo no conocía fronteras raciales. La presión por el cambio se intensificó mientras nubes de guerra se acumulaban sobre Europa. Líderes de derechos civiles como Walter Watt de la NAACP, el líder sindical a Philip Randolph y el juez William H. Astier presionaron sin descanso por la inclusión negra en la aviación militar. Los periódicos negros, el Chicago Defender, el Pittsburgh Courier, el Baltimore Afro-American, bombardeaban a la administración Roosevelt con una pregunta simple: ¿cómo podía América luchar por la democracia en el extranjero mientras la negaba en casa? El 3 de abril de 1939, la Ley Pública 18 finalmente abrió una rendija en la puerta. El senador Harry H. Swartz había insertado una enmienda que exigía que el programa de entrenamiento de pilotos civiles incluyera una o más escuelas designadas por la Autoridad de Aeronáutica Civil para la formación de cualquier piloto aéreo negro. Era una concesión a regañadientes envuelta en segregación, pero era un comienzo.
Cuando Franklin Roosevelt se presentó a un tercer mandato sin precedentes en 1940, necesitaba votos negros en ciudades clave del norte. El 16 de enero de 1941, el secretario de Guerra Henry L. Stimson anunció la formación del Escuadrón de Persecución 99, una unidad de vuelo completamente negra. El anuncio llegaba con una advertencia que revelaba las expectativas del ejército. Esto sería un experimento para probar si los negros podían ser entrenados como pilotos de combate. El capitán Benjamin O. Davis Jr. comprendía el peso del mando cuando condujo a 26 pilotos del Escuadrón de Caza 99 al norte de África en abril de 1943. Hijo del primer general negro de América, Dedes había soportado 4 años de tratamiento de silencio en West Point, donde ningún cadete blanco le dirigía la palabra fuera de los deberes oficiales. Ahora comandaba hombres que portaban no solo sus propias esperanzas, sino las aspiraciones de 13 millones de estadounidenses negros. El 99 llegó a El Aguaria, Túnez, asignado al grupo de caza 33 bajo el coronel William W. Mamie, un comandante que no ocultaba su escepticismo sobre los pilotos negros. Mamie les asignaba misiones de patrulla sobre el Mediterráneo, manteniéndolos alejados de la acción real. Quería que fracasaran, y cuando no destacaron de inmediato, tuvo su excusa. La mañana del 2 de junio de 1943 marcó su primera misión de combate. Un ataque contra la isla italiana de Pantelleria. Mientras sus desgastados P-40 Warhawks ascendían hacia sus objetivos, aparecieron de repente cazas alemanes. Los pilotos de Tuskegee mantuvieron la formación, protegiendo a sus bombarderos. No se perdió ningún aparato en ningún bando, pero los alemanes habían aprendido su primera lección. Estos pilotos no se vendrían abajo bajo presión. Pero fue el 2 de julio de 1943 el día que lo cambió todo. Charles Hall volaba su octava misión, escoltando bombarderos B-25 Mitchell que atacaban el aeródromo de Castelvetrano en Sicilia. 2 Focke-Wulf 190 se lanzaron sobre la formación de bombarderos. Hall testificó después, vi 2 Focke-Wulf siguiendo a los bombarderos justo tras soltar las bombas. Me dirigí al espacio entre los cazas y los bombarderos y conseguí girar por dentro de los alemanes. Disparé una larga ráfaga y vi mis trazadoras penetrar en el segundo aparato. Estaba girando a la izquierda pero de repente cayó y se precipitó directo contra el suelo. Cuando Hall aterrizó, toda la base estalló en celebración. Las tripulaciones de Tierra Negras que habían soportado meses de insultos del personal blanco finalmente tenían su respuesta a cada desaire. La victoria de Hall fue el primer derribo aéreo por un piloto estadounidense negro en la historia militar de Estados Unidos. Para enero de 1944, el Escuadrón de Caza 99 llevaba 7 meses en combate, pero el coronel Mamie había presentado un informe devastador alegando que carecían de agresividad y recomendando su retirada del combate. El informe llegó al general Henry Hap Arnold, que se preparó para cerrar el experimento. Entonces llegó Anzio. El 27 de enero de 1944, la Luftwaffe lanzó incursiones masivas contra las fuerzas aliadas en la cabeza de playa de Anzio. 15 pilotos del 99 volando obsoletos P-40 se encontraron con superiores Focke-Wulf 190 sobre el campo de batalla. Lo que siguió silenciaría a los críticos para siempre. El 99 derribó 13 aviones enemigos en 2 días. El capitán Charles Hall reclamó 2 victorias más, elevando su total a 3. En 2 días, volando equipos inferiores, habían destruido más aparatos enemigos que en sus 7 meses previos de combate. El Departamento de Guerra lanzó un estudio comparando al 99 con otros escuadrones de P-40 y concluyó que estaban rindiendo igual de bien que las unidades blancas. El éxito en Anzio demostró que los pilotos negros podían destacar en combate cuando se les daba la oportunidad. En mayo de 1944, el grupo de caza 332, combinando los escuadrones de caza 99, 100, 301 y 302, recibió órdenes que los transformarían de marginados a leyendas. Se unirían a la 15ª Fuerza Aérea como escoltas de bombarderos, volando las largas y peligrosas misiones en lo profundo de la Alemania nazi.
El coronel Benjamin Dedes reunió a sus pilotos en el aeródromo de Ramitelli en la costa adriática de Italia. No podemos permitirnos perder bombarderos, les dijo. Nuestro trabajo no es ser ases. Nuestro trabajo es traer esos bombarderos a casa. Esta directiva definiría su filosofía de combate. Permanecer con los bombarderos pasara lo que pasara. En junio de 1944, el general Nathan Twain ordenó un sistema de marcas distintivas para los grupos de caza. Cada uno recibiría colores para identificación instantánea. Al 332 le asignaron el rojo. No solo morros rojos o bandas rojas, sino secciones de cola enteras pintadas de carmesí. Los P-51 Mustang con sus colas rojas, hélices rojas y bandas nasales rojas se volvieron reconocibles al instante. Las primeras tripulaciones de bombarderos que recibieron escolta de los colas rojas desconocían que sus protectores eran negros. Solo sabían que estos cazas se mantenían cerca, sin abandonarlos nunca por derribos fáciles. La voz corrió entre los grupos de bombarderos. Pide a los colas rojas si puedes conseguirlos. El 18 de julio de 1944 pondría a prueba a los colas rojas como nunca antes. El coronel Dedes condujo 66 Mustang a encontrarse con bombarderos que atacaban la base de la Luftwaffe en Memmingen, Alemania. Los bombarderos llegaron tarde. Davis tomó una decisión crucial, orbitar en territorio enemigo en lugar de volver a la base. Cuando los bombarderos finalmente aparecieron, también lo hizo la Luftwaffe, aproximadamente 100 cazas alemanes atacando desde múltiples direcciones. Los alemanes habían aprendido que números abrumadores podrían romper la pantalla protectora de los colas rojas. Pese a la feroz defensa del 332, que reclamó entre 11 y 12 victorias, 15 B-17 cayeron ante los cazas enemigos en 20 minutos de combate salvaje. El 332 perdió 3 pilotos. Los tenientes Robert Hutton, Wellington Irving y Alfred Brown. Los críticos afirmaron que las altas pérdidas de bombarderos demostraban que los pilotos negros no podían manejar batallas importantes. Pero el análisis operacional reveló la verdad. El 332 había llegado a una situación imposible con fuerzas alemanas masivas ya enfrentando a los bombarderos. Habían evitado el desastre total. Para marzo de 1945, los cazas convencionales de la Luftwaffe apenas podían desafiar la supremacía aérea aliada. Pero Alemania tenía una última carta. El Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operacional del mundo. Con una velocidad máxima de 540 millas por hora, podía superar a cualquier aparato de hélice. El 24 de marzo de 1945, el grupo de caza 332 recibió su misión más desafiante. Escoltar bombarderos en un viaje de ida y vuelta de 1.600 millas a Berlín para atacar la fábrica de tanques Daimler-Benz. Inteligencia advertía que Me-262 del Jagdgeschwader 7 defenderían el objetivo. El coronel Dedes condujo 43 P-51 Mustang al corazón del Reich. Mientras se aproximaban a Berlín, aparecieron Me-262, la mayor fuerza de cazas a reacción jamás reunida para una sola intercepción. El teniente Roscoe Brown había estudiado las debilidades del reactor. Sabíamos que los reactores alemanes eran más rápidos que nosotros. En lugar de ir directamente tras ellos, nos alejábamos de ellos y luego girábamos hacia sus puntos ciegos, explicó. Brown derribó un Me-262, informando, subí hacia él en un ascenso de 15 grados y disparé 3 largas ráfagas desde 600 metros a las 8 en punto. Casi de inmediato, el piloto saltó desde aproximadamente 7.500 metros. El teniente Orlen realizó lo que muchos consideraban imposible, derribando un Me-262 con un disparo de deflexión a 1.800 metros usando la nueva mira de cálculo K-14. El teniente Charles Brandle reclamó la tercera victoria sobre reactores ese día. La destrucción de 3 Me-262 en un solo enfrentamiento representaba más reactores de los que la mayoría de grupos de caza destruirían en toda la guerra. Los colas rojas acababan de superar el total de todos los derribos estadounidenses previos de Me-262 en una sola tarde. El grupo de caza 332 ganó una mención de unidad distinguida por esta misión.
No todos los encuentros entre aviadores de Tuskegee y alemanes acabaron en victoria. 32 pilotos se convirtieron en prisioneros de guerra, y sus experiencias revelaron interacciones complejas entre la ideología nazi y la realidad militar. El teniente Alexander Jefferson fue derribado el 12 de agosto de 1944 durante su 19ª misión. Su P-51 recibió fuego antiaéreo sobre el sur de Francia mientras ametrallaba instalaciones de radar. En su interrogatorio, el oficial alemán tenía información extensa sobre el grupo de caza 332. El interrogador tenía datos sobre el aeródromo de Ramitelli, sobre nuestros comandantes de escuadrón, incluso detalles sobre la casa de mis padres en Detroit, recordó Jefferson. Sabía que mi padre era maestro y el apellido de soltera de mi madre. Su inteligencia era terroríficamente exhaustiva. Dentro del Stalag Luft 3, Jefferson se encontró tratado como cualquier otro oficial estadounidense. Los prisioneros blancos de las tripulaciones de bombarderos a menudo se le acercaban con gratitud por la protección de los colas rojas. Estas interacciones, imposibles en la América segregada, ocurrían de forma natural en los campos de prisioneros alemanes. La ironía no se le escapó a Jefferson. Aquí estaba yo en un campo de prisioneros nazi, siendo tratado con más igualdad por estadounidenses blancos de lo que lo sería en casa. Cuando la guerra acabó y Jefferson volvió a Estados Unidos, fue inmediatamente segregado en el punto de desembarco. Mientras los pilotos alemanes reconocían la habilidad de los colas rojas con el apodo Schwarze-Bogelmenschen, las tripulaciones de bombarderos estadounidenses se convirtieron en sus más vocales defensores. Estos hombres que afrontaban la muerte en cada misión no se preocupaban por la raza, solo por la supervivencia. Las tripulaciones de bombarderos desarrollaron su propia mitología sobre los colas rojas. Se extendieron historias sobre su distintivo estilo de vuelo, cómo balanceaban sus alas en saludo, sus formaciones cerradas, su negativa a abandonar bombarderos dañados. Ángeles de cola roja se convirtió en el nombre que les daban las tripulaciones de bombarderos. Las estadísticas respaldaban las preferencias de las tripulaciones de bombarderos. La investigación del historiador de la Fuerza Aérea Daniel Holman reveló que los bombarderos bajo escolta del grupo de caza 332 perdieron solo 27 aparatos ante cazas enemigos, comparado con una media de 46 para otros grupos de P-51 de la 15ª Fuerza Aérea. Esta tasa de protección superior ocurrió pese a que los colas rojas volaban algunas de las misiones más largas y peligrosas de la guerra. Al final de la guerra, los aviadores de Tuskegee habían compilado un historial de combate que demolía cada suposición de preguerra sobre la capacidad militar negra. Operaciones de combate, 1.578 misiones de combate voladas. Más de 15.000 salidas individuales completadas. 179 misiones de escolta de bombarderos. 311 misiones para la 15ª Fuerza Aérea. Aparatos enemigos destruidos, 112 aparatos enemigos destruidos en combate aéreo. 150 aparatos enemigos destruidos en tierra. 3 cazas a reacción Me-262 derribados el 24 de marzo de 1945. Objetivos terrestres destruidos, 950 vagones de tren, camiones y vehículos de motor. 254 locomotoras. El destructor italiano TAP-22, antiguo Giuseppe Misori, dañado irreparablemente el 25 de junio de 1944. Historial de protección, 27 bombarderos perdidos ante cazas enemigos frente a 46 de media para otros grupos. Tasa de protección superior mantenida durante 179 misiones de escolta. Logros individuales, Lee Archer, 4 victorias confirmadas. Joseph Ellsbury, 4 victorias, incluyendo 3 Focke-Wulf 190 el 12 de julio de 1944. Edward Toppings, 4 victorias. Clarence Lester, 3 derribos en una misión el 18 de julio de 1944. Condecoraciones obtenidas, 96 cruces de vuelo distinguido para pilotos del grupo de caza 332. 744 medallas del aire. 14 estrellas de bronce. 8 corazones púrpura. 3 menciones de unidad distinguida para el escuadrón de caza 99. Una mención de unidad distinguida para el grupo de caza 332.
Coste humano, 66 pilotos muertos en acción. 32 pilotos capturados como prisioneros de guerra. 84 muertos en entrenamiento y misiones fuera de combate. La transformación de la burla al respeto no fue solo cuestión de coraje. Reflejaba métodos de entrenamiento estadounidenses superiores y ventajas tecnológicas que los colas rojas empuñaron con precisión. En Tuskegee, los pilotos volaban más horas que sus homólogos blancos, 300 comparado con 200 para pilotos blancos. Practicaban vuelo en formación de manera obsesiva sabiendo que en combate la disciplina sería su ventaja. La tasa de abandono en Tuskegee era del 60% frente al 40% para cadetes blancos. Solo los mejores sobrevivían al programa, creando lo que el coronel Noel Parrish, comandante de Tuskegee, llamó un grupo súper seleccionado. La progresión a través de tipos de aparatos contaba su propia historia. El 99 comenzó con P-40 Warhawks de segunda mano ya obsoletos cuando llegaron al norte de África. Estos cazas de motor Allison refrigerado por líquido eran inferiores a los Bf-109 y FW-190 alemanes en casi cada métrica de rendimiento. Sin embargo, los pilotos de Tuskegee usaron la superior capacidad de giro del P-40 y su robusta construcción para mantenerse firmes. La llegada de los P-51 Mustang en julio de 1944 transformó a los colas rojas en iguales de cualquier unidad de caza de la guerra. El North American P-51 de Mustang representaba la perfección industrial estadounidense. Su motor Merlin construido por Packard le daba una velocidad máxima de 437 millas por hora. Sus ametralladoras de calibre 12,7 mm podían destruir cualquier aeronave. Lo más importante, su autonomía, más de 1.600 millas con depósitos auxiliares, le permitía escoltar bombarderos a cualquier punto del Reich. Detrás de cada piloto que derribaba un avión alemán había docenas de personal de apoyo, mecánicos, armeros, jefes de tripulación que mantenían a los colas rojas en vuelo. De los aproximadamente 16.000 aviadores de Tuskegee que sirvieron, menos de 1.000 eran pilotos. El resto fueron los héroes anónimos que hicieron posible la victoria. Las tripulaciones de tierra obraban milagros con recursos limitados. El aeródromo de Ramitelli en Italia era primitivo comparado con otras bases estadounidenses. Las piezas de repuesto escaseaban, con el 332 frecuentemente último en la cola para suministros. Sin embargo, su tasa de disponibilidad de aparatos, el porcentaje de aviones listos para combate, igualaba o superaba la de las unidades blancas. Estas tripulaciones de tierra también afrontaron combate. Las incursiones alemanas sobre Ramitelli eran raras pero mortales. El 24 de marzo de 1944, un bombardeo alemán mató a varios miembros del personal de apoyo. Los hombres continuaron trabajando durante el ataque, alejando aparatos de los depósitos de combustible en llamas. La campaña de bombardeo estratégico sobre Europa proporcionó el terreno de pruebas definitivo para los aviadores de Tuskegee. Cada B-17 Flying Fortress costaba $238,000 y transportaba 10 miembros de tripulación altamente entrenados. La pérdida de un solo bombardero representaba un revés estratégico que repercutía en todo el esfuerzo de guerra. Por eso la protección de bombarderos importaba más que las victorias aéreas. El coronel Debes comprendía esto cuando ordenó a sus pilotos resistir la tentación de perseguir cazas alemanes. Cualquiera puede derribar un caza si abandona su puesto, dijo. Se necesita disciplina para permanecer con los bombarderos cuando el enemigo huye. Las tácticas de escolta de los colas rojas evolucionaron a través de la experiencia. Desarrollaron una defensa de 3 capas. Escolta cercana serpenteando directamente sobre los bombarderos, escolta media posicionada para interceptar cazas entrantes y escolta alta vigilando ataques en picado. Este sistema requería coordinación precisa y disciplina absoluta. Los aviadores de Tuskegee lucharon 2 guerras simultáneamente, contra el fascismo en el extranjero y el racismo en casa. Su historial de combate desafió tanto la ideología racial nazi como la segregación estadounidense, demostrando que la excelencia en combate aéreo trascendía la categorización racial. Mientras los aviadores de Tuskegee combatían alemanes en el extranjero, batallaban contra el prejuicio en casa.
Sus victorias sobre la Luftwaffe eran titulares en los periódicos negros, pero frecuentemente minimizadas o ignoradas por la prensa convencional. La campaña Doubleday del Pittsburgh Courier, victoria contra el fascismo en el extranjero y el racismo en casa, usaba a los aviadores de Tuskegee como ejemplos principales. El contraste con el conocimiento alemán era marcado. Para 1945, la Luftwaffe sabía exactamente quién pilotaba los Mustang de cola roja, llamándolos Schwarzebogelmenschen. Mientras tanto, muchos estadounidenses blancos desconocían que existían pilotos negros. Esta ignorancia era deliberada. El Departamento de Guerra raramente publicitaba los éxitos de los aviadores de Tuskegee. La victoria en Europa trajo no celebración, sino incertidumbre para los aviadores de Tuskegee. Mientras las unidades blancas se preparaban para desfiles de victoria, el 332 afrontaba preguntas sobre su futuro. Las fuerzas aéreas del ejército planeaban mantener la segregación pese a la evidencia de combate sobre su absurdo. Durante décadas tras la Segunda Guerra Mundial, los logros de los aviadores de Tuskegee permanecieron mayormente desconocidos para la América convencional. Los pilotos individuales luchaban con este borrado. Lee Archer con sus 4 victorias trabajó como ejecutivo pero raramente hablaba de su historial de guerra. Nadie me creía de todos modos, dijo. Un piloto de caza negro debía estar mintiendo. En 1948, el presidente Harry Truman firmó la Orden Ejecutiva 9.981, integrando el ejército estadounidense, una decisión influenciada por el desempeño en combate de los aviadores de Tuskegee. Benjamin Davis, que había liderado a los Colas Rojas sobre Berlín, se convirtió en el primer general negro de la Fuerza Aérea en 1954. El reconocimiento llegó lentamente. En 2007, el presidente George W. Bush otorgó la Medalla de Oro del Congreso a los aviadores de Tuskegee. Solo 300 de los pilotos originales sobrevivieron para asistir. Muchos habían esperado más de 60 años por el reconocimiento nacional. La transformación de la burla al respeto no fue mitología sino hecho documentado. Los números permanecen irrefutables. 112 victorias aéreas contra la Luftwaffe. 3 cazas a reacción Me-262 destruidos en una misión. 150 aparatos enemigos destruidos en tierra. 27 bombarderos perdidos frente a 46 de media para otros grupos. 96 cruces de vuelo distinguido obtenidas por pilotos del grupo de caza 332. Los apodados Schwarzebogelmenschen demostraron que el prejuicio se desmorona cuando se confronta con capacidad innegable. Cada caza alemán destruido, cada bombardero protegido, cada misión completada, añadía evidencia a un caso irrefutable. El color de la piel de un piloto no tenía nada que ver con su capacidad para volar y combatir. Glasgow Brown, que derribó un reactor alemán sobre Berlín, resumió su logro. No solo luchamos contra los alemanes. Luchamos contra la ignorancia, el prejuicio y el odio. Y ganamos las 3 batallas. Los aviadores de Tuskegee no solo habían ganado batallas. Habían cambiado la historia. Lucharon 3 guerras simultáneamente y las ganaron todas. Derrotando a la Luftwaffe en combate, desafiando la ideología racial nazi a través del rendimiento y eventualmente ayudando a demoler la segregación estadounidense mediante la excelencia innegable. Cuando se les dio la oportunidad, los aviadores de Tuskegee se elevaron, transformando la burla en respeto, el prejuicio en aceptación y a los enemigos en testigos de su extraordinario logro. Y hasta aquí la historia de los aviadores de Tuskegee. Pero si quieres seguir viendo más batallas de la Segunda Guerra Mundial, te invito a que entres al canal o veas el video que te dejo aquí arriba. Me encantaría saber qué parte te ha impresionado más del video de hoy, así que déjame tu opinión en los comentarios. Si quieres seguir descubriendo historias así, subo vídeos nuevos cada día. Suscríbete y activa la campanita, es totalmente gratuito y así no te perderás nada. Y si conoces a alguien que disfrute de la historia de la Segunda Guerra Mundial, comparte este video con él. Nos vemos mañana.